Buenos días. Hoy les presentaré un análisis sobre cómo viven los colombianos, según los datos del DANE del 2018. Este análisis cubre aspectos como la distribución de hogares, tipos de vivienda, acceso a servicios públicos y la composición de los hogares, como un enfoque particular en la variabilidad por género y región. El objetivo de esta presentación es explorar las condiciones de vivienda en Colombia. Queremos entender cómo se distribuyen los hogares, cómo acceden a los servicios básicos y cuál es la estructura familiar predominante. También discutiremos las diferencias en las regiones urbanas y rurales y cómo se distribuyen los roles de género dentro de los hogares. Total de hogares y viviendas. Según el DANE 2018, Colombia tiene un total de 22.7 millones de hogares. De estos, más del 90 viven en viviendas de uso exclusivamente residencial, mientras que solo un pequeño porcentaje, alrededor del 10%, vive en viviendas de uso mixto, es decir, aquellas que tienen actividades comerciales y residenciales. Tipos de vivienda. En cuanto al tipo de vivienda, la mayoría de los hogares colombianos viven en casas, representando el 55-60% del total. El 30% vive en apartamentos y un porcentaje más pequeño, alrededor del 8-10%, vive en cuartos o habitaciones arrendadas. Además, un pequeño porcentaje, cerca del 2%, corresponde a viviendas étnicas, adaptadas a las costumbres de comunidades indígenas y afrodescendientes. Acceso a servicios públicos. En términos de acceso a servicios públicos, más del 85% de los hogares colombianos reciben agua potable a través de la red pública. La electricidad está presente en más del 98% de los hogares, lo que refleja un alto nivel de cobertura en este servicio. Sin embargo, en cuanto al acceso de gas natural, solo aproximadamente el 75% de los hogares en zonas urbanas lo tiene, mientras que en zonas rurales el uso de gas en cilindros es más común. Fuentes de agua para cocinar. El acceso al agua para cocinar varía dependiendo de la región. En las zonas urbanas, la mayoría de los hogares obtiene el agua directamente de la red pública, pero en las áreas rurales, muchas familias dependen de fuentes alternativas como pozos, ríos o acueductos comunitarios. Esto indica una clara diferencia en el acceso y las infraestructuras entre las zonas urbanas y las rurales. Composición del hogar. El tamaño promedio de los hogares en Colombia es de 3.7 personas por hogar. Sin embargo, esta cifra varía dependiendo de la ubicación. En las zonas rurales, los hogares tienden a ser más grandes debido a la estructura familiar más extensa, mientras que en las zonas urbanas, los hogares pueden ser más pequeños debido a factores como el tipo de vivienda y la dinámica familiar. Tipos de hogar. En cuanto a los tipos de hogares, podemos identificar varios patrones. El hogar nuclear, compuesto por una pareja y sus hijos, representa aproximadamente el 60% de los hogares en Colombia. Los hogares unipersonales son un 11% del total, lo que refleja un aumento de personas que viven solas, especialmente en áreas urbanas. Además, los hogares monoparentales, generalmente encabezados por una madre o un padre soltero, representan el 15 y el 20%, y los hogares extensos, que incluyen varias generaciones o miembros lejanos de la familia, son aproximadamente el 10%. Jefatura de hogar por género. En términos de la jefatura de hogar, el 70% de los hogares colombianos están encabezados por hombres, mientras que el 30% de los hogares tienen a mujeres como jefas. Aunque históricamente los hombres han predominado en ese rol, se está viendo un cambio hacia una mayor participación femenina, especialmente en zonas urbanas, donde las mujeres se han consolidado como cabeza de familia. Distribución por región. La distribución de los hogares varía significativamente entre las regiones urbanas y rurales. En las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, los hogares unipersonales y nucleares son más comunes, mientras que en regiones rurales, como en departamentos como Chocó y Vaupés, los hogares extensos y con un mayor número de personas por vivienda son más frecuentes. Esta diferencia refleja tanto los estilos de vida como la estructura familiar predominante en cada tipo de región. Conclusiones. En resumen, los colombianos en su mayoría viven en casas de uso residencial, con un alto acceso a servicios públicos como electricidad y agua potable. Los hogares nucleares siguen siendo los más comunes, pero se está observando un aumento de hogares unipersonales y monoparentales. La participación de las mujeres como jefas de hogar ha crecido. Además, existen claras diferencias entre las zonas urbanas y rurales, no solo en el tipo de vivienda, sino también en la estructura y tamaño de los hogares.
Finalmente, los datos que hemos utilizado provienen del Censo Nacional de la Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE.